Fuente viva, fuego de lo alto, Espíritu Santo, danos de tu amor. Luz divina, fuerza y calma mía, promesa y guía, danos de tu amor. Hace ya un par de años recuerdo claramente que estaba ayudando a dar un retiro y un día estando allá decidí caminar un poco, ya que era un lugar con una propiedad grande y había muchos árboles y la naturaleza, y a mí me gusta hacer eso, meditar, estar en el silencio. Entonces recuerdo que vi un montón de bellotas en el piso. Algunas de ellas estaban podridas, algunas de ellas habían empezado ya a brotar. Yo me di cuenta que ya estaba naciendo un pequeño árbol en miniatura que eventualmente pues se iba a convertir en un roble. Entonces recuerdo claramente que yo veía las bellotas, en inglés un acorn, y yo me ponía a pensar, ¿no? Tan pequeño, algo que parece que no va a llegar muy lejos, si cae en el suelo y recibe el agua, eventualmente, según los años vayan pasando, pues esto se va a convertir en un árbol, en un roble grandísimo, y que después de varios años, este mismo árbol va a producir más bellotas. Estaba meditando en esto, queridos hermanos, y pues relacionándolo con el evangelio de hoy que está tomado de San Juan, capítulo 17, versículo 11 al 19, voy a leer estas palabras donde Jesús nos dice: Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. La palabra santificar, otra traducción dice, han sido consagrados. ¿Qué significa consagrar, hermanos? Consagrar significa separar, apartar a alguien para una misión. Jesús está hablando en este contexto que todos nosotros hemos sido separados. ¿Cuándo fuimos separados? En el bautismo. Cuando recibimos este sacramento que es uno de los 7, el primero de todos, ese día, hermanos, nosotros, el pecado original fue borrado, nos convertimos en morada de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vinieron a morar dentro de nosotros, nos convertimos en el templo de la Santísima Trinidad. En potencial ese día recibimos la gracia para ser santificados. Pero no termina ahí, hermano, todo esto. Y recordemos una cosa que es muy importante. Yo creo que hay que repasar un poco las enseñanzas de nuestra iglesia por toda la confusión que está pasando, especialmente con tanto sectarismo, con tantas, entre comillas, iglesias que enseñan diferentes cosas, que hay tanta confusión. Hermanos, cuando uno es bautizado, uno recibe una marca indeleble. Esto quiere decir que el bautismo no puede ser borrado. Miren, en Europa está pasando un fenómeno. Ustedes saben que ya el secularismo ha crecido muchísimo, rápidamente. España, Francia, Alemania, Italia, aquellos países que fueron donde había tanta fe, se han secularizado. El ateísmo está creciendo rápidamente y miren lo que está pasando. Varios católicos, varios de aquellos que fueron bautizados un día, algunos de ellos son capaces de escribir cartas al obispo para decirle que les quite el bautismo. Ustedes saben lo que significa eso.
No se puede, porque es una marca en el alma de la persona. Miren, una persona bautizada puede ser que se aleje de Dios, que se sumerge en el pecado, que se vuelva un ateo, pero esa marca permanece para siempre, porque es una marca que está en nuestra alma. Entonces, bien importante, por eso es de que cuando nosotros, los católicos, aceptamos el bautismo de otras denominaciones, siempre y cuando se use la fórmula trinitaria, es decir, que se haya bautizado ese individuo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que se haya usado la fórmula correcta. Entonces, hermanos, estoy hablando un poquito del sacramento del bautismo, porque este sacramento es la entrada a la vida divina, es la puerta a través de la cual entramos a la iglesia. Por eso des en cuenta cuando la mayoría de las iglesias la pila bautismal la tienen en la entrada. ¿Por qué? Porque ese es un símbolo que estamos entrando a ser miembros de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, hermanos, todo bautizado ha recibido esta gracia, ha recibido este potencial, este torrente de gracia para llegar a la santificación, para llegar a ser santo. Pero esto no pasa automáticamente. Requiere que el individuo gradualmente, cuando llegue a uso de razón, pues y con ayuda de los padres, obviamente, de los padrinos, este niño, esta niña, vaya aprendiendo de su fe, vaya conociendo lo que significa amar a Dios. Y miren, cada bautizado ha recibido una misión. Todo bautizado ya no se pertenece a sí mismo. Todo bautizado tiene que descubrir cuál es esa misión, porque lo más triste que le puede pasar a un bautizado es no descubrir cuál es su llamado. ¿Y saben cuál es este llamado, hermanos? El llamado es, como lo dice muchas veces los documentos del Concilio Vaticano II, que dice que todo bautizado está llamado a ser santo. Por eso Jesús dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Hemos sido separados. Dice, serán odiados, encontrarán tribulación, el mundo no los aceptará a ustedes porque no me aceptó a mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, tenemos que estar claros en esto, hermanos. Tenemos que estar claros en que todos nosotros tenemos este llamado universal a la santidad. Y de igual manera que, como les hablaba al comienzo, de una bellota que tiene el potencial de convertirse en un roble, lo mismo viene es para el bautizado, hermanos. Algo que muchas personas no entienden, lo que es el sacramento del bautismo. Si es nutrido, si los padres, los padrinos enseñan la fe a este niño, eventualmente será como esta bellota que, según los años van pasando, se convierte en un roble. Lo mismo es con nosotros, hermanos. Nos convertimos en esa persona que Dios quiere que seamos. Hermanos, lo más hermoso que le puede pasar a uno es descubrir cuál es ese llamado. Y todos estamos llamados a servir a los demás. Pero miren, cuando nosotros en nuestra fe hablamos del servir, no se puede limitar por ejemplo, a lo que hace un trabajador social, no. Porque nosotros, como decía Madre Teresa de Calcuta, miren, Madre Teresa de Calcuta, 2 horas se pasaba ante el sagrario todos los días. En su orden religiosa, les decían las hermanas que tenían que orar 2 horas todos los días en silencio, en frente de Jesús sacramentado, porque ella decía, nosotros no estamos llamadas solamente a hacer obras sociales, no. Nosotros estamos llamados a llevar a Cristo a los demás.
Y no hay que ir lejos, hermanos, no hay que complicarse. ¿A quiénes estamos nosotros llamados a llevar este evangelio? ¿A quiénes estamos nosotros llamados a servir? A las personas que están a nuestro lado, porque todos hemos sido consagrados para una misión, hermanos. Recordemos lo que dice San Juan de la Cruz. Dice que seremos juzgados basado en cuánto hemos sido capaces de amar, hermanos. El amor que se traduce en obras de misericordia, donde ayudamos al prójimo, donde oramos por los demás, donde nos interesamos por la salvación de los demás. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Espíritu